Antes de comenzar, nada más quisiera dar unos pequeños avisos correspondientes para el día de hoy, que son los siguientes. Hoy nos visita nuestro hermano Gabriel Pérez desde el día de ayer. Nuestro hermano nos visita desde Arica y es el director a nivel general del Departamento de Escuela Sabática, ¿ya? Aquel departamento que acabamos de finalizar ya. Y entonces él se encarga de organizar, dar instrucciones, todo para el mejoramiento, ¿no es cierto? Porque todo lo que hacemos, por muy bien que se haga, puede ser un poquito mejor, ¿ya? Y eso es de hecho lo que se va fijando el cristiano. ¿De qué manera puedo reflejar mejor a Jesús? ¿De qué manera puedo hacer esto un poquito mejor? ¿Ya? Y entonces dentro de todo eso, nuestro hermano Gabriel entonces se va dirigiendo y hoy nos acompaña a nosotros, ¿ya? ¿Para qué? Para mejorar un poquito más, ¿no es cierto? Quizá algún consejo, inspiración en la palabra del Señor, para que nosotros como alumnos, como maestros, podamos hacer un mensaje aún de una calidad mejor, que llegue, ¿no es cierto?, al corazón de las almas con una mayor facilidad. ¿Por qué? Porque se hace de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor Jesús. Entonces así, bueno, y sin mayor preámbulo, le damos la oportunidad a nuestro hermano Gabriel Pérez, que pueda pasar con el tema, el cual se titula La consagración de los maestros. Entonces, así las cosas, le damos la oportunidad a nuestro hermano Gabriel para que pueda exponer su palabra. Muchas gracias. Amén, amén. Gracias a Dios por este momento muy especial que el Señor nos regala a todos nosotros en este día santo del Señor. Gracias, muchas bendiciones y una vez más, feliz santo sábado, queridos hermanos. Muchas gracias por este recibimiento muy feliz, muy contento. Me siento muy agradecido al Señor porque Él me ha dado este privilegio de estar aquí en su casa de oración con mis hermanos en la iglesia de Concepción. Es para mí muy feliz, muy contento. Mis hermanos, yo me siento indigno de ser director de iglesia, de escuela sabática, muy indigno. Pero la misericordia del Señor es grande para todos nosotros. Y en su palabra Él tiene muchas instrucciones que Dios nos da, de la cual todos juntos vamos a meditar en esta mañana por la bendición del Señor. Hermanos míos, nuestro tema que nos reúne para esta mañana de culto divino es, como ya el hermano Michel lo mencionó, ¿verdad? Maestros consagrados a Dios. El Señor nos ha dado una misión muy especial a todos nosotros. Cada uno hemos recibido un talento o dos posiblemente de parte del Señor. Hemos recibido esos dones para poder usarlos al servicio de la obra del Señor. Hermanos, para nosotros poner un marco al estudio, para poner base al estudio que vamos a tener en esta mañana, vamos a meditar en 7 citas bíblicas para poner base al estudio que vamos a tener todos en esta mañana. Muy bien, entonces vamos a ver la primera cita bíblica que se encuentra en el texto que el hermano Michel dio lectura. Dice, 1 Tesalonicenses 5:23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea, lo que Dios está diciendo a nosotros en su palabra es que Dios es el que nos da su paz y también Dios es el que quiere santificarnos a todos nosotros por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, lo que Cristo está diciéndonos a todos nosotros es que para cuando yo venga, o sea, Jesús dice, cuando yo venga por segunda vez a esta tierra, mi iglesia tiene que estar en esta condición
irreprensible. En otras palabras, sin pecado. Esa tiene que ser nuestra condición cuando Cristo aparezca por segunda vez. En otras palabras, nos está diciendo, asegúrate de estar vestido de la justicia de Cristo. El siguiente texto se encuentra en 2 Timoteo, el capítulo 2, el verso 15. Este es un consejo que Dios nos da a todos nosotros. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces el mensaje que Dios tiene para nosotros es: procura, adelante, con diligencia, presentarte delante de Dios aprobado. No salgas desaprobado, dice el Señor. No sea que cuando el Señor revise nuestra vida, nos encuentre sin el vestido de bodas. Y dé un mensaje: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Por eso dice: procura presentarte delante de Dios aprobado. El siguiente texto dice en 2 Timoteo 4:2. Este es un mensaje para los maestros de escuela sabática. Para todos nosotros, queridos hermanos, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La Biblia dice, mis hermanos, predica la palabra de Dios. Comparte la palabra de Dios con cuantos puedas hacerlos. Estés a tiempo o fuera de tiempo, predica la palabra de Dios. No solamente con la voz, sino con una vida consagrada delante del Señor. Redarguye, dice el mensaje, reprende. Por supuesto, para reprender uno tiene que vivir la luz de la palabra de Dios. Exhorta con toda paciencia y doctrina. El siguiente texto se encuentra en Ezequiel capítulo 44, el verso 23. Dice el profeta: y enseñarán a mi pueblo, esta es palabra de Dios, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Mis hermanos, la palabra del Señor dice que el maestro de la escuela sabática tiene un deber muy importante delante del Señor. Tiene el deber de enseñar al pueblo, de enseñar a la iglesia a hacer diferencia entre lo que Dios llama santo y lo que Dios llama profano, lo que Dios llama común. No se puede mezclar las dos cosas. No se puede llamar a lo santo profano, ni a lo profano se puede llamar santo. De manera que la misión, dice, del maestro es enseñar al pueblo que se haga esta diferencia. Les enseñarán, dice, a discernir entre lo que Dios llama limpio y lo no limpio. El otro texto en Hebreos capítulo 12, el verso 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid, dice, la paz con Dios, con todos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Cuán necesario es que todos nosotros estemos caminando por la senda de la santidad. Necesitamos andar en ese camino. El Señor nos da ese privilegio. El Señor quiere transformar nuestra vida, quiere cambiar nuestros corazones. Él nos da la santidad. Somos justificados y al mismo tiempo nos da el privilegio de andar en la santidad. El libro de Tito, capítulo 2, el verso 15, dice: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Aquí la palabra de Dios dice a todos nosotros, y muy especialmente a los maestros: habla. No te quedes mudo, habla. No te quedes callado, exhorta y reprende.
con toda autoridad. Tienes que tener autoridad. Si no tienes autoridad es porque no estás viviendo la luz que el Señor te ha dado. Nadie te menosprecie. Es el mensaje que Dios da a todos nosotros. El libro de Isaías, capítulo 57, el verso 15. Dice el profeta Isaías: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Eso es eterno y su nombre es santo. Y todos cuantos estamos llevando el arca de Dios, tenemos que llevarla en santidad. Los maestros que están encargados en enseñar a la iglesia, enseñar al pueblo, tienen que andar en santidad porque Dios es santo. Y la Biblia dice que Él habita en la santidad y en la altura. Y hay algo muy precioso para todos nosotros, que Dios habita, dice, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, el corazón de los arrepentidos. Es una obra maravillosa, mis hermanos. Todos estamos encargados de llevar el arca sagrada de Dios. Y si la estamos llevando, el arca sagrada de Dios, tenemos que analizar cómo está nuestro corazón delante de Dios. Todavía hay mundo en nuestro corazón. Todavía estamos vacilantes en nuestro corazón, en nuestras decisiones. ¿Cómo está el maestro de la escuela sabática? ¿Hay santidad en su corazón? ¿Hay temor de Dios en su corazón o no lo hay? El Señor nos ha llamado a todos nosotros a hacer diferencia entre lo que Dios llama santo y lo que Dios llama profano. Con estas citas bíblicas, mis hermanos, ponemos base al estudio de esta mañana. En una carta 106, publicada en el año 1896, la hermana White escribe, inspirada por el Espíritu Santo: estas palabras están dirigidas a los que, atentos a su verdadera situación y susceptibles a la influencia del Espíritu Santo, se humillan delante de Dios con corazón contrito. ¿Cuáles son esas palabras, mis hermanos, que son dirigidas a nosotros? Es cuando Dios dice: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Pero Dios no puede ofrecer la paz a los que no quieren escuchar el reproche divino, que son voluntariosos e indóciles, que se han propuesto continuar en sus propios caminos. No puede curarlos porque no quieren reconocer que necesitan curación. ¿Qué es lo que ocurre, mis hermanos? Nosotros escuchamos lo que la voz de Dios dice a través de su palabra, a través del Santo Espíritu. Hemos tenido una lección muy preciosa, cómo en su infinita misericordia el Señor ha dado su Santo Espíritu para estar con nosotros todos los días, pero muchas veces nosotros no queremos escuchar la voz del Espíritu Santo. No le hacemos caso, no obedecemos. Queremos continuar con nuestros propios caminos. Y dice el Espíritu de profecía: no puede curarlos porque no quieren reconocer que necesitan curación. Hermanos maestros de escuela sabática, hermanos directivos, líderes, directores de escuela sabática, tenemos que reconocer que necesitamos curación. Tenemos que reconocer. Si no la reconocemos, ¿cómo estamos enseñando al pueblo? ¿Cuál es la conducta de nuestra vida? Soy indigno, hermanos. Este mensaje 33, publicado en el año 1911, dice: la santidad es integridad ante Dios. Tenemos que ser íntegros. El alma se rinde a Dios, la voluntad y aún los pensamientos son puestos en sujeción a la voluntad de Cristo. El amor de Jesús llena el alma y fluye constantemente en una corriente clara y refrigerante para alegrar los corazones de otros. Hermanos,
El amor de Cristo ha llenado nuestro corazón. Tenemos que comprender que la santidad, esa integridad ante Dios, uno puede ser leal, pero no es íntegro. Lo que Dios quiere es seguidores íntegros. Lo que Dios quiere es maestros íntegros delante de Dios, que sean temerosos de Dios para enseñar al pueblo. Maestros que se rindan a Dios, que su voluntad, sus pensamientos estén en sujeción a la voluntad de Cristo. Eso es lo que Cristo quiere de cada uno de nosotros, y muy especialmente de los directivos. ¿De cuántos estamos llevando el arca sagrada de Dios? Cualquiera no puede tocar el arca de Dios. Fundamentos de la educación cristiana, la página 272. Dice: el presentar en todo esfuerzo misionero a Jesús. Quiero que oigamos, hermanos, todos nosotros, especialmente mi persona, porque esta es una declaración sumamente importante. El presentar en todo esfuerzo misionero a Jesús y a este crucificado significa mucho más de lo que las mentes finitas pueden comprender. Hablando de Jesús: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, sobre Cristo. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Hemos sido merecedores de algo que no merecemos. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros. Fue llamado pecador, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hermanos, y aquí el mensaje muy importante: esta ha de ser la preocupación de nuestra obra. Si alguien piensa que es capaz de enseñar en la escuela sabática o en la escuela primaria la ciencia de la educación, necesita en primer lugar aprender a temer al Señor. El maestro de la escuela sabática necesita en primer lugar, dice, aprender a temer al Señor, lo cual es el principio de la sabiduría, para que pueda enseñar la más elevada de todas las ciencias. ¿Cuál es la más elevada de todas las ciencias? Presentar a Cristo crucificado. Pero ¿cómo sería un maestro que en la semana vive como el mundo y viene a enseñar aquí la ciencia más alta? Eso Dios no lo quiere. Somos indignos, queridos hermanos. Ninguno de nosotros. Si hoy el Señor revisara nuestra cuenta, si hoy nuestra vida sería revisado, ¿cómo nos encontraría el Señor? ¿Cuál sería de nosotros nuestra condición, hermanos maestros, hermanos directivos? El Señor necesita varones y mujeres temerosas de Dios. Continúa este libro, Consejos sobre la escuela sabática, la obra de la escuela sabática, la página 100. La instrucción dada a la juventud y a los niños no debe ser superficial. Los maestros, como personas puestas en defensa de la verdad, deberían hacer cuanto puedan para elevar la norma. No puede hacerse cosa peor para vuestra escuela sabática que poner como maestros personas jóvenes que han revelado grandes defectos en su vida religiosa. Hermanos, hermanas, no bajéis la norma en vuestras escuelas sabáticas, es el mensaje del Señor. Vuestros hijos deben tener maestros cuyo ejemplo e influencia sea una bendición más bien que una maldición. Deben tener constantemente un elevado concepto de la virtud, la pureza, la santidad que caracterizan la vida cristiana. Sus ideas sobre este punto no deberían sufrir confusión. Nadie debería proceder imprudentemente o ignorantemente en estos asuntos. Y hay un mensaje que la hermana Juay da a todos nosotros, pero esto por inspiración del Espíritu Santo. Dice: no animéis por la voz, ni por la pluma a hombres o mujeres que no tengan valor moral y cuya vida pasada muestre una falta de conciencia e integridad.
Puede ser que sean perspicaces, ingeniosos e inteligentes, pero si su corazón no se haya imbuido con el Espíritu de Dios, y si no tienen integridad de carácter, su influencia señalará hacia la tierra y no hacia el cielo. Y será destructiva donde quiera que se encuentren y en cualquier cosa que se ocupen. Cuidado, mis hermanos. Cuidado con elegir a quienes no son temerosos de Dios. Tenemos una gran necesidad de hombres y mujeres que se den cuenta de lo que es pecado y aborrezcan la necesidad. ¿Cuál es la necesidad en la iglesia en estos días? Según lo que estamos leyendo en este libro, Consejos sobre la obra de la escuela sabática, página 101. Dice, tenemos gran necesidad de hombres y mujeres que se den cuenta de lo que es el pecado y aborrezcan la iniquidad. Que tengan un criterio espiritual para discernir las necesidades de la causa de Dios y trabajar con fervor abnegado y desinteresado, conservando el Dios siempre escondido en Jesús. Necesitamos hombres jóvenes a quienes Dios pueda aprobar, jóvenes de una piedad práctica, que posean conciencias prontas para percibir y reconocer el peligro. Hombres y mujeres que no se exalten a sí mismos y que no procuren esconder la deformidad del alma bajo una capa de piedad. Personas que sientan su debilidad y las imperfecciones del carácter y que en la impotencia del alma se aferren a Cristo Jesús. ¿Qué necesitamos, mis hermanos? Que el maestro de la escuela sabática reconozca su condición indigna delante de Dios. Que el maestro de la escuela sabática en el momento más difícil se aferre a Cristo con todas sus fuerzas que el Señor nos da. Esa clase de hombres necesita el Señor, esa clase de mujeres que aborrezcan el pecado, dice, que aborrezcan la iniquidad, que enseñen al pueblo lo que el Señor da en su palabra. Aquellos que confían en sí mismos y creen que su modo de obrar está por encima de toda crítica, harán una obra muy imperfecta, dijo el apóstol. Cuando soy débil, entonces soy poderoso. Al mismo tiempo que se daba cuenta de su debilidad, se asió de Jesucristo y su gracia por medio de la fe. Esto lo encontramos en el libro de 2 de Corintios, capítulo 12, el verso 10. El apóstol Pablo dijo: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta, mis hermanos, debe ser nuestra experiencia. Esta debe ser la experiencia de todos cuantos dirigen la obra del Señor. Por más que haya debilidades, por más que haya afrentas, por más que haya necesidades, por más que haya persecución, aunque se desplomen los cielos, el cristiano está firme porque se aferra a Cristo Jesús. No porque haya fuerza en Él, no porque haya fuerza propia en nosotros, sino porque nos aferramos a Cristo Jesús. Consejos sobre la obra de la escuela sabática, la página 101. Cada obrero de la escuela sabática que ha pasado de muerte a vida por medio de la gracia transformadora de Cristo. Aquí, mis hermanos, dice, mire lo que dice, otra vez voy a leer. Cada obrero de la escuela sabática que ha pasado de muerte a vida, o sea, que ha muerto al mundo y vive para Cristo, por medio de la gracia transformadora de Cristo, dice, revelará la profunda operación del Espíritu de Dios sobre su propio corazón.
Si hemos pasado de muerte a vida, si hemos muerto al mundo y ahora vivimos para Cristo, vamos a mostrar, nuestra influencia será que tenemos al Espíritu de Dios en nuestro corazón. Aquellos que tratan de dirigir a otros, que pretenden estar guiando a las almas al camino de santidad, al mismo tiempo que en su propia vida se manifiestan el amor a los placeres, al orgullo, el amor a la ostentación, son siervos infieles. Tengamos cuidado, queridos hermanos, quienes estamos dirigiendo la obra del Señor. Cuidado de amar al mundo. Cuidado de amar el orgullo, a los placeres de este mundo. Cuidado de resultar infieles delante del Señor. Dice, su vida no está en armonía con lo que profesan ser. Su influencia es una ofensa para Dios. Necesitan una conversión cabal. ¿Qué necesita el maestro de la escuela sabática? Una conversión cabal delante de Dios. Su corazón está tan lleno de desechos que carece de lugar para la verdad elevada y ennoblecedora. ¿Qué es lo que hay más en el corazón? ¿Qué es lo que está lleno nuestro corazón? Dice, desechos. Y no hay la verdad elevada y ennoblecedora. El templo del alma necesita ser refinado, purificado y limpiado, porque Satanás y no Dios habita en el corazón. Esta es nuestra triste condición, hermanos. Si estamos pisando todavía el mundo, sus deseos y sus gustos. Queridos hermanos, el templo del alma, nuestra vida necesita ser transformada, necesita ser refinado, necesita ser purificado y limpiado, y esto es obra del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Porque dice el Espíritu de Profecía que Dios no habita en ese corazón donde habita el pecado. Testimonios sobre la escuela sabática. Esto es la versión en inglés. La página 22 dice, es esencial que se tenga cuidado al poner a hombres y mujeres en puestos de confianza. Deberíais saber algo en cuanto a su vida pasada y el carácter que han desarrollado. Mejor sería, dice, duplicar el número de alumnos de vuestras clases bajo obreros temerosos de Dios, que multiplicar maestros cuya influencia no esté en armonía con el carácter santo de la verdad que profesamos, porque la influencia de ellos será desmoralizadora. Mejor sería tener un solo maestro que sea temeroso de Dios y apartado del mal, como lo fue Job, que tener maestros que no temen a Dios. El maestro debe tener mente equilibrada y un carácter simétrico. Dice, los maestros en todos los ramos necesitan mentes bien equilibradas y caracteres simétricos. No confiéis esta obra a las manos de jóvenes y señoritas que no sepan cómo tratar con las mentes humanas. Saben tan poco acerca del poder subyugador de la gracia sobre su propio corazón y carácter, que han de desaprender y aprender lecciones enteramente nuevas en la experiencia cristiana. Nunca han aprendido a mantener su propia alma y carácter bajo la disciplina de Cristo Jesús, colocando aún los pensamientos en cautiverio del Señor. Hay muchas cosas, mis hermanos, que tenemos que desaprender. Hay muchas cosas que tenemos que aprender. Hay muchas lecciones que tenemos que recibir de parte de Dios en su palabra. Y hay muchas cosas que tenemos que desechar porque a Dios no le agrada. Los maestros, dice, los maestros que desempeñan su parte en la viña del Señor, necesitan aprender primeramente a tener ellos mismos dominio propio.
a mantener la calma y a conservarse bajo control en sujeción al Santo Espíritu de Dios. Deben dar evidencia de que no poseen una experiencia unilateral, sino una mente bien equilibrada, un carácter simétrico, de manera que se pueda confiar en ellos, porque son cristianos concienzudos y están ellos mismos bajo el Maestro de los maestros. Esta declaración es muy clara para todos nosotros, mis hermanos. Todos cuantos desempeñan su parte en la viña del Señor. ¿Qué necesitamos, mis hermanos? Tener dominio propio, mantener la calma y conservarse bajo control, en sujeción, dice el Espíritu de Profecía, dice, en sujeción al Espíritu Santo de Dios. El libro de 2 Corintios, capítulo 7, el verso 1. Así que, amados, dice el apóstol Pablo, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. Las promesas de Dios, mis hermanos, son maravillosas. El hermano mencionaba en la mañana, hay muchas promesas en la Santa Biblia. Hay muchas promesas de Dios, hermanos, en su Santa Biblia, en su palabra. Y ahora, teniendo esas promesas, el apóstol Pablo dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cuál es el mensaje que Dios da a la iglesia, a todos nosotros y muy especialmente a los que dirigen la obra? Limpiémonos de toda contaminación, que no haya pecado en nuestro corazón, en nuestra mente, de toda contaminación de carne y de espíritu, y nuestra vida sea perfeccionada en la santidad, en el temor de Dios. El mensaje del primer ángel, mis hermanos, dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Estamos en un tiempo de juicio. Estamos en un tiempo donde nuestras vidas se van a revisar minuciosamente, como si nosotros solos existiríamos en esta tierra. Una carta publicada, número 108, en el año 1898, dice la hermana White, la verdad debe santificar a todo el hombre. Su mente, sus pensamientos, su corazón, sus energías, sus facultades vitales no deben consumirse en prácticas concupiscentes. Estas deben ser vencidas o lo vencerán a él. Hermanos, ¿quién va a vencer en nuestra vida? Bien, vencemos el pecado con Cristo o el pecado nos vence a nosotros para hundirnos en la desesperación. El libro de Efesios capítulo 4, el verso 24 al 25 dice el apóstol Pablo, y vestíos del nuevo hombre. Queridos hermanos maestros, hermanas maestras, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué es lo que debemos desechar, mis hermanos? Hablar la mentira. ¿Cuántas veces nosotros hemos hablado mentira en esta semana? ¿Cuántas veces hemos hecho una mentira? Pero el mensaje de Dios es, desechen la mentira y hablen la verdad, cada uno con su prójimo. Vestíos del nuevo hombre, caminad en justicia, caminad en santidad de la verdad. Es el mensaje del Señor. Una pregunta para todos nosotros, mis hermanos. En esta carta 139, publicada en el año 1898, en el tiempo de la hermana White. Una pregunta, santificación. ¿Cuántos entienden su significado pleno? ¿Cuántos de nosotros comprendemos qué significa santificación? ¿Cuántos entienden su significado pleno?
La mente está nublada por la malaria sensual. ¿Qué es lo que nubla en estos días? ¿Qué es lo que Satanás ha inventado en estos días para nublar nuestra mente y no ver las cosas de Dios? La malaria sensual. Eso es lo que Satanás ha inventado. Dice, los pensamientos necesitan purificación. ¿Qué no podría haber sido los hombres y las mujeres si hubieran comprendido que la manera en que se trata el cuerpo es de vital importancia para el vigor y la pureza de la mente y el corazón? El verdadero cristiano participa de experiencias que producen santificación. Queda sin una mancha de culpa en la conciencia, sin una mancha de corrupción en el alma. La espiritualidad de la ley de Dios con sus principios restrictivos se introduce en su vida. La luz de la verdad irradia en su entendimiento. Un resplandor de perfecto amor por el Redentor despeja el miasma que se ha interpuesto entre su alma y Dios. La voluntad de Dios se ha convertido en su voluntad pura, elevada, refinada y santificada. Su rostro revela la luz del cielo. Su cuerpo es un templo adecuado para el Espíritu Santo. La santidad adorna su carácter. Dios puede tener comunión con él, pues el alma y el cuerpo están en armonía con Dios. Qué preciosa declaración. Mis hermanos, ¿entendemos qué es santificación? ¿Cuántos de nosotros comprendemos qué es santificación? Hermanos, los pensamientos necesitan ser purificados. Nuestra alimentación también necesita ser como la de Daniel. Daniel, muy jovencito, dijo Daniel, se propuso en su corazón, dice, no contaminarse con la comida del rey, con la porción que el rey comía. Y la hermana Joy dice, esto le fue un principio básico en la vida de Daniel. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, alcancemos el perdón de Dios. Hermanos, esta ha de ser la preocupación de nuestra obra. Si alguien de nosotros dice, si alguien piensa que es capaz de enseñar en la escuela sabática, necesita en primer lugar, una vez más, aprender a temer al Señor, lo cual es el principio de la sabiduría, para que pueda enseñar esta, la más elevada de todas las ciencias. ¿Qué necesitamos, hermanos? Todos nosotros aprender de Cristo. ¿Qué necesitamos todos nosotros, queridos hermanos? Depender totalmente de Cristo, aferrarnos a Él. Necesitamos hombres jóvenes a quienes Dios pueda aprobar, jóvenes de una piedad práctica, que posean conciencias prontas para recibir y reconocer el peligro. Hombres y mujeres que no se exalten a sí mismos y que no procuren esconder la deformidad del alma bajo una capa de piedad. Personas que sientan su debilidad y las imperfecciones del carácter y que en la impotencia de su alma se aferren a Cristo Jesús. Necesitamos todos nosotros, queridos hermanos, aferrarnos a Cristo Jesús. Y hay algo importante que debemos de tener en cuenta. En este mismo libro, Consejos sobre la obra de la escuela sabática, la página 105, dice, los maestros deberían ser estudiantes diligentes de la palabra de Dios. ¿Qué ocurre muchas veces, hermanos?
no estudiamos la palabra de Dios, no abrimos la Santa Biblia para leerla, para meditar en ella. Pero el consejo dice tenemos que ser diligentes estudiantes de la palabra de Dios y revelar siempre el hecho de que están aprendiendo diariamente lecciones de la escuela de Cristo y que son aptos para comunicar a otros la luz que ellos han recibido de aquel que es el gran maestro, la luz del mundo. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y tenemos que aprender de Cristo Jesús para hacer luces en este mundo. En la página 108 de este mismo libro dice: los maestros deberían cultivar sus facultades, el don del habla, de manera que pudieran hablar distintamente, articulado en forma inteligible. Deben cultivar sus facultades mentales y no dejar tan débiles ni tan confusos los poderes del pensamiento que no pueden explicar ni entender las doctrinas de nuestra fe. ¿Qué tiene que conocer el maestro? Lo que está escrito. Si el maestro no estudia la palabra de Dios, ¿qué puede enseñar? Y también, mis hermanos, nos habla aquí del habla. ¿Cómo hablamos? ¿Estamos hablando bien? Y por otra parte también, ¿qué hablamos cuando nadie nos ve? ¿Qué palabras salen de nuestras bocas? Palabras que agradan a Dios y que cuando estamos en la iglesia hablamos que a Dios le agrada, pero cuando estamos fuera de ella hablamos a nuestra manera. Dice: si el maestro no es persona de piedad sincera, de pureza, de abnegación, ni está dispuesto a soportar inconvenientes, no es apto para esta obra grande y solemne. Es el deber del maestro probar sus propias facultades, su propio espíritu, y comprender por medio de un examen estricto de sí mismo su verdadera posición delante de Dios. Este es el mensaje que el Señor tiene para nosotros, mis hermanos. Cada uno de nosotros examinarnos nuestra vida, examinarnos delante de Dios, hacer un examen estricto de cada uno de nosotros mismos y tener en nuestra mente si realmente merezco o tengo ese privilegio de recibir ese cargo para estar delante de Dios. Pero somos indignos todos, queridos hermanos. No somos merecedores ni siquiera de la vida eterna, pero gracias a Cristo Él tiene tanto amor para nosotros que nos da el privilegio de llamarnos sus hermanos y tener a Dios como nuestro Padre. Dice: si el que acepta la responsabilidad de enseñar no posee todas las cualidades necesarias, pero siente la responsabilidad de su cargo, hará cuanto pueda para aprender. Cultivará la reverencia, la alegría de espíritu y la firmeza. Sea vuestro comportamiento de carácter tal que vuestra clase aprenda a tener pensamientos solemnes y reverencia hacia Dios. Aunque las ideas sean presentadas con simplicidad, el lenguaje al hablar de Dios, de Cristo, de sus sufrimientos, de su resurrección como realidades para vosotros, debería elevar las mentes muy por encima de las cosas terrenales y hacerles sentir que están en la presencia del infinito. ¿Cómo debe transmitir, mis hermanos, el maestro la lección a los alumnos? ¿Cómo debe transmitirlo? Que los alumnos lleguen a tener pensamientos solemnes, que cuando el alumno salga de la clase de la escuela sabática, sus pensamientos sean de reverencia a Dios, que su pensamiento sea de que están en la presencia de Dios, en la presencia del Eterno, en la presencia del infinito. Pero ¿cómo es cuando salimos de la clase de escuela sabática? ¿Cómo es?
Quizás seguimos pensando en las cosas de la semana. Y lo que hemos estudiado, como alguien decía, entró por aquí, salió por acá. No, mis hermanos. De la clase de la escuela sabática tenemos que salir buscando cada vez más ser temerosos de Dios, buscando cada vez más vivir esa luz que Dios nos ha enseñado a través de su palabra. El libro Consejos sobre la obra de la escuela sabática, en la página 116. Debemos tener maestros consagrados que amen a Dios sobre todas las cosas y a sus prójimos como a sí mismos. El Señor ha hecho amplia provisión para que los maestros tengan mayor capacidad de sábado en sábado, para que puedan enseñar con algún propósito, trabajando para lo presente y para la eternidad. Necesitamos en nuestras escuelas hombres y mujeres jóvenes que posean una piedad vital, no una experiencia ordinaria y superficial, sino una profunda piedad interior, que es el resultado de estar diariamente aprendiendo en la escuela de Cristo, con el objeto de impartir a otros las preciosas lecciones que Jesús les ha enseñado. ¿Qué necesitamos, queridos hermanos, todos nosotros? Aprender diariamente en la escuela de Cristo. Por eso la lección de escuela sabática viene día por día. Cada día trae una pregunta o dos preguntas o tres preguntas. Debemos elegir estudiar, mis hermanos, nuestra lección de escuela sabática. Si alguien no tiene, el maestro debe conseguir una lección para que esa persona tenga su lección y así aprender de la palabra de Dios. Finalmente, mis hermanos, en este testimonio, en la página 46 al 48, dice: si los maestros siempre tuvieran presente que el Espíritu Santo es quien tiene que revelar al alma vislumbres de las cosas celestiales, y que a medida que ellos trabajan con el Espíritu de Cristo, ese instrumento celestial está impresionando la mente con la verdad divina. Si ellos siempre reconociesen que hay ángeles alrededor de ellos y que se hallan en el terreno santo, se hará una obra mucho más eficiente en nuestras escuelas sabáticas. Los maestros no carecerán de gracia y poder espirituales, porque se darían cuenta de la presencia divina. Comprenderían que ellos no son sino los instrumentos humanos por medio de quienes Cristo está comunicando la luz celestial. Mis hermanos, ¿qué significa ser un vocero de Dios? ¿Qué significa ser instrumento de Dios? Dice, su obra estaría llena de fervor y poder, y ellos sabrían que el Espíritu ayuda sus flaquezas. Mis hermanos, el Señor llama a todos nosotros a depender completamente de Él. El Señor llama a todos nosotros a andar en santidad, porque la Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. El maestro tiene que crecer hasta la medida de la estatura de Cristo. No basta la medida de algún mortal finito y errante. Tenéis que crecer en la gracia. ¿Y dónde puede hallársela? Solo en Cristo, el modelo divino. Mire, pues, cada cual a Cristo e imite al modelo divino, que cada obrero empeña hasta lo sumo sus facultades para trabajar en armonía con el plan de Dios. Aprenda en la escuela de Cristo a fin de ser sabio para instruir a otros. Aprenda el maestro la mansedumbre y humildad del corazón de Cristo a fin de ser un maestro verdadero. Y gane a sus alumnos para Cristo,
para que ellos a su vez lleguen a ser fieles misioneros en el gran campo de la siega. ¿Cuál es el trabajo del maestro? Hacer que sus alumnos sean maestros también, porque la viña es grande y los obreros son pocos. Cuando hay un llamado, muchas veces bajamos las manos. ¿Por qué bajamos las manos, queridos hermanos? ¿Por qué cuando alguien dice necesitamos un obrero aquí, nadie dice heme aquí, Señor, envíame a mí? Nadie. Muchas veces tenemos mi casa, ¿no? o mi parcela o esto. No puedo. ¿Por qué? Porque el maestro no ha cumplido su deber. No le ha enseñado que Cristo necesita obreros verdaderos. Porque el maestro dice, gane a sus alumnos para Cristo, para que ellos a su vez lleguen a ser fieles misioneros en el gran campo de la siega que necesita el Señor, fieles misioneros. Eso es lo que Dios necesita de cada uno de nosotros, no fieles a medias. Dios no quiere cristianos tibios. Hasta aquí hemos sido tibios, queridos hermanos, hasta aquí. Hoy hagamos una decisión, ya no de ser tibios, porque el tibio es ser zarandeado, ser expulsado de la presencia de Dios. Busquemos a Cristo de corazón. El tema de anoche muy importante. No seamos como esa persona que no es firme. ¿Cómo se dice? Que está tambaleando para aquí y para allá. Vacilante. No seamos vacilantes, porque la hermana Juárez dice, el vacilante su final es que se perderá para siempre, porque no tiene una firmeza, no está cimentado en Cristo Jesús, no está cimentado en la roca que es Cristo Jesús. No seamos vacilantes delante del Señor. Hermanos maestros, tenemos una misión muy grande. Estamos llevando el arca sagrada de Cristo. Nuestra vida tiene que consagrarse al Señor de todo corazón. Nuestra mente, nuestras palabras, nuestro caminar, nuestra conducta tiene que ser a la voluntad de Dios como lo fue Enoc. Hasta que el Señor le dijo a Enoc, ya no es necesario que camines en la tierra, vamos al cielo, porque has cumplido tu deber. Cuando venga el Señor, queridos hermanos, por segunda vez, triste será la condición cuando digamos, Señor, pero yo estuve en tu iglesia. Señor, estuve predicando tu palabra. Señor, pero yo cumplí la misión, yo estuve haciendo esto. Cuando el Señor diga, apartaos de mí, transgresores de los mandamientos de Dios. Triste será esa condición. Queridos hermanos, quiero animar a todos vosotros que oremos unos por otros, porque el frágil hilo de nuestra vida puede pronto romperse alguna vez y no hayamos cumplido la misión. Como la Biblia dice, pasó la siega, acabó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Que no ocurra eso en nuestra vida. El campo es grande, la mies es mucha, el Señor necesita obreros. Y cada maestro de escuela sabática tenemos que cumplir la misión a la cual el Señor nos ha llamado. El libro de Efesios capítulo 5, el verso 1 al 2 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, como tiene que ser nuestra vida, mis hermanos queridos. El libro de Romanos capítulo 12. Así que hermanos, os ruego, dice el apóstol Pablo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es nuestro culto, mis hermanos. Queridos hermanos, que el Señor bendiga a todos vosotros.
Una vez más quiero repetir ese texto, 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, el Señor va a venir por segunda vez. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, que cuando el Señor revise nuestra vida, estemos vestidos con la justicia de Cristo. Si no estamos vestidos con la justicia de Cristo, seremos expulsados. Pero ninguno de los que estamos aquí seamos expulsados, sino que el carácter de Cristo sea reproducido en nuestra vida. Amén.